Muy bien, pues bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar. Vamos allá con la segunda jornada, segundo año que hacemos esta actividad. Es una actividad que hacemos desde el departamento, ¿vale?, de Economía asociado a Trabajo Social, Políticas y Sociología. Y lo hacemos en colaboración con Economistas Sin Fronteras. No han podido venir de Economistas Sin Fronteras porque andaban muy liados, pero vamos, son los que hacen posible crematísticamente todo esto. Así que nuestro agradecimiento también desde aquí y por la colaboración. Bueno, Economistas Sin Fronteras, como sabréis, se dedica con cuestiones relacionables con la economía justa a hacer diferentes acciones de divulgación, de educación para el desarrollo y también de divulgación, de informes y demás. Y dentro de un programa que estaban ejecutando ahora, pues hemos encontrado el encaje desde la Complutense y desde nuestras facultades. Vamos allá con el asunto que nos traemos entre manos. Le habéis puesto el título a las jornadas de Desigualdad y Justicia Global y, como hemos comentado con algunos y algunas en clase ya, vamos a hacer dos abordajes diferenciables, ¿vale? Esta mañana vamos a juntarnos en esta mesa a hablar un poquito desde la justicia social, la transición justa en clave impositiva, como esos inputs que luego generan esos outputs que hacen posible que nadie se quede atrás, ¿vale? Y por la tarde vamos a centrar el tiro desde dos disciplinas o dos miradas que dentro de la economía heterodoxa, de la economía crítica, pues más protagonismo tienen ahora mismo, que son la economía feminista y la economía ecológica, el ecologismo social y los derivados que han surgido hace poquito con el tema de la economía circular y demás. Vamos allá. Susana es aquí, muchísimas gracias. Tenemos a Susana de Oxfam. Ahora nos contáis vuestros sombreros, vuestros roles, vuestras, pues, lo que nos queráis, lo que queráis hacer compartibles, nos contáis, ¿vale? Y Sakin García del BC3. Empezamos con Susana. El formato, bueno, pues vamos a tener 30 minutitos de exposición, 30-40. Podemos hacer preguntas, podemos dejárnoslas quizá para el final y luego tenemos una media horita larga de conversatorio, ¿vale? Y ahí os animamos a que vayáis anotando pues todas las preguntas, cuestiones que o no se hayan entendido o que os gustaría que nos desarrollaran por aquí nuestros acompañantes hoy, ¿vale? Así que todo esto y muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Jaime, por la invitación y por estar aquí hoy. A ver si... ¿Y ahora dónde lo...? Ya está, se nos complica. Ya controlaste. Vale, está pegado. Vale. Es que poco pulso tengo, por favor. Que el lunes. Joder. Es que no... Ya está. Todo controlado. Bueno, yo soy Susana Ruiz y soy la coordinadora para Oxfam Internacional de los temas que tienen que ver con justicia fiscal. Y el trabajo que hacemos en justicia fiscal forma parte de la campaña global que lanzamos para trabajar sobre la desigualdad, para luchar contra las desigualdades. ¿Por qué? O sea, somos una organización, una ONG que está presente en más de 90 países. ¿Y por qué en un momento dado, en 2014, decidimos priorizar el trabajo en desigualdad en vez de trabajar en pobreza? Es decir, no significa que hayamos dejado de trabajar en pobreza, pero sí nos parecía fundamental cambiar la perspectiva. Para acabar con la pobreza es fundamental trabajar y hablar de la desigualdad. Para hablar de la pobreza extrema es necesario empezar a hablar de riqueza extrema. Y ahora os puede parecer una obviedad, o espero que os parezca una obviedad, pero hace unos años no lo era para nada. De hecho, cuando publicamos el primer informe sobre desigualdad de concentración de riqueza en una economía para el 1% en enero de 2015, fue la primera vez que en el Congreso, aquí en España, se habló de desigualdad. La primera vez que el presidente del Congreso tuvo que responder a las percepciones de desigualdad que había a nivel global y en España. Entonces, todo el trabajo que hacemos tiene que ver con esta idea de demostrar
realmente que no tenemos un problema de falta de recursos, sino que el problema está en la hiperconcentración de riqueza en manos de unos pocos. Y el trabajo que yo hago tiene que ver más con la articulación a través de las soluciones, de las políticas fiscales dentro de este marco de desigualdad. Y están muy vinculados también a la agenda política. No es solamente el trabajo en acciones de emergencia, por ejemplo, sino lo que hacemos desde una organización como Oxfam es tratar de influir en un cambio de las políticas para que esas políticas puedan generar un cambio también en las prácticas que luego se van a estar en los distintos países y en los organismos internacionales. El informe, todos los años publicamos un informe sobre desigualdad y insisto mucho con el hiper concentración de riqueza, no hablamos de un poco, es decir, de unos pocos ricos, sino de los ultra ricos. ¿Por qué hablamos de estos ultra ricos? Porque en realidad es una élite de individuos que tienen más de 1.000 millones, patrimonios de más de 1.000 millones de dólares en el planeta y que están al final definiendo las normas, las leyes, la manera en que las políticas se están dando en el conjunto de países. Decidimos trabajar en desigualdad de riqueza, en esa concentración de riqueza, porque esa concentración de riqueza tiene que ver con la concentración de poder y con leyes y modelos, sistemas que están desarrollados para defender los intereses de esa minoría. Lo que hemos visto es que, además, en esta superconcentración de riqueza, el 90% más rico acumuló durante estos últimos años, estos últimos 2 años de pandemia, una parte muy importante de esa riqueza. Perdón, el 10% más rico. Esa riqueza que se ha ido generando, en vez de ser una riqueza que se ha ido distribuyendo, ha ido a manos de los más ricos, del 1% más rico, pero también especialmente de esa microélite de supermillonarios, de 1.000 millonarios. En España hay 23 individuos con un patrimonio por encima de los 1.000 millones de dólares. En América Latina hay como unos 100, 30 de ellos aparecieron desde el principio de la pandemia, en el planeta no llegan a los 2.000 aproximadamente. Lo que ha ido pasando también es que este incremento de riqueza de estos superbillonarios, o sea, los llamamos milmillonarios, billionaires en inglés, se ha ido acelerando en estos últimos años. Es decir, desde la pandemia lo que hemos visto es que lo que ha ido acaparando la tendencia se ha ido acelerando. Y esto es una de las principales paradojas que hemos visto en estos 3 últimos años. Es que en realidad si teníamos un crecimiento, una tendencia a la superconcentración de la riqueza, en estos 3 últimos años se ha ido acelerando. Y ha ido a una velocidad que es el doble, muchísimo más rápido de lo que iba haciendo en épocas anteriores. Así que en un momento de supercrisis, lo que estamos viendo es que hay unos pocos que consiguen enriquecerse muchísimo más, pero que además están contribuyendo muchísimo menos por un montón de razones que veremos después. No es que sea algo nuevo, es un fenómeno que viene de antes. Ya se está dando desde las últimas décadas. Lo que sucede es que se acelera y se acentúa durante estos últimos años y se aprovecha en particular de este contexto de crisis. Y lo que vemos es que si hace unos años hablábamos del 10% más rico, del 1% más rico, ahora hablamos casi del 0,00001% más rico. Casi le puedes poner nombres y apellidos a esas personas que son las que acumulan esa superconcentración de riqueza. Y es estirarlo realmente la concentración en esa parte tan pequeña de la economía, de las sociedades, lo que está generando es una tensión y una polarización social muy importante. Parte de lo que estamos viendo en Francia, por ejemplo, en estas semanas, a cuenta de la reforma de pensiones, no tiene que ver solamente con la reforma de pensiones, sino con unas políticas que tienen que ver con recortes en impuestos o más privilegios para una parte de la sociedad, para los ultrarricos. El gobierno de Macron bajó el impuesto, suprimió el impuesto a la riqueza, por ejemplo, y en cambio un peso que va recayendo cada vez más en la clase trabajadora, que a quien se le pide que esté asumiendo el esfuerzo más importante de los cambios que se están dando en la sociedad. Entonces, por primera vez lo que hemos visto es que se han producido 2 fenómenos. Ha aumentado esta superriqueza extrema y ha aumentado también la pobreza extrema. Medimos la pobreza extrema como el número de personas que viven por debajo de un umbral tan bajo como $1,90 al día.
Veníamos de una serie en la que se había ido consiguiendo reducir la pobreza extrema, no la pobreza solamente en general, sino aquellos que viven por debajo de ese $1,90. Pero, sin embargo, con los 3 últimos años, con la pandemia y después esta crisis de coste de vida, por primera vez lo que se produce es esos dos extremos. Aumenta la superriqueza y aumenta también por primera vez, después de décadas, la pobreza extrema. Y esto tensiona mucho, tensiona al conjunto de países porque supone que para afrontar esta crisis necesitas de recursos adicionales que puedan ser invertidos en poder mitigar el impacto de esta crisis en el conjunto en esa parte de la sociedad que se hace mucho más vulnerable. Pero además obliga a los gobiernos a tomar decisiones en un momento en el que hablamos ya no hablamos de crisis, sino de policrisis, porque se acumulan esas diferentes crisis y resulta muy complicado tomar decisiones, elegir o priorizar. Abordar la pandemia, por ejemplo, la crisis de la COVID-19, supuso en gran medida dejar de lado algunas otras políticas sociales, pero llega un momento en que no puedes, se toman esas decisiones también porque inicialmente se esperaba que la pandemia fuera una crisis muy corta, pero a medida que tú vas viendo que esa crisis se va alargando y que además después de esa crisis llega otra en la que se suma una crisis de coste de vida con toda la crisis energética y ahora quizás tengamos otra crisis financiera, quién sabe, la sensación de que vamos de crisis en crisis deja de ser un eufemismo para pensar. Entonces, no puedo hablar de urgencias ni de prioridades, sino cómo abordo, qué políticas puedo poner en marcha en un contexto que está interconectado, pero que es cada vez más frágil y hace que sean las economías muchísimo más vulnerables. En ese contexto, aquellos países que tienen unas condiciones de partida mucho más débiles lo tienen mucho más complicado para poner esas políticas en marcha. Por ejemplo, en el momento de la reacción a la crisis de la COVID se pusieron en marcha los ERTEs, por ejemplo, esos programas de protección del empleo. Son programas que requieren otros bonos sociales, por ejemplo, ayudas a las familias más necesitadas en muchos países. Son apoyos que necesitan de inyección de recursos públicos. En un momento en el que la paralización de la economía hace que se desplomen los ingresos públicos, ¿de dónde sacas el dinero? Inyección de deuda. Haces girar la máquina de hacer billetes para poder poner en marcha recursos que respondan a esas necesidades. Pero esos recursos no son, no es que desaparezcan una vez que cierra la crisis, sino que lo que nos encontramos ahora es que para aquellos países en situación económica frágil antes de la pandemia, poner en marcha esos programas era mucho más complicado, pero además se encuentran con una crisis de deuda después una vez que empiezas a salir de la pandemia. Entonces, la crisis de la pandemia más esta crisis de inflación y de coste de vida, lo que hace es acumular también un coste extra en la mayor parte de los países que lo tuvieron más complicado ya para afrontar esa crisis. Cuando planteamos que estas crisis son crisis de desigualdad es porque no afectan a todos por igual. No están afectando a todas las empresas por igual, no están afectando a todos los individuos por igual. Mientras estábamos publicando este informe en enero, estuvimos mirando cómo se habían comportado las 95 empresas más grandes del planeta en el sector energético y en el sector de alimentación. Y lo que habíamos visto es que han aumentado un 256% sus beneficios a final de 2022, comparando con los beneficios que habían dado antes de la pandemia, a finales de 2019. Es decir, en un periodo de crisis donde estás pidiendo un esfuerzo y un sacrificio al conjunto de la ciudadanía, dos sectores clave, como es el alimentario, para garantizar las condiciones de vida en muchos países, y el energético, son sectores que han aprovechado las condiciones de mercado para enriquecerse muy por encima de lo que hacían antes de la pandemia. ¿A quién le llegan esos beneficios? Es decir, cuando unas grandes empresas generan estos superbeneficios,
Si el resultado de esas superganancias fueran repartidos al conjunto de la sociedad, el impacto no sería sería más mitigado. En realidad, lo que estamos viendo es que el modelo en el que está construido este sistema significa que cuando se producen esos superbeneficios, se están generando, sobre todo, una distribución de dividendos masiva a los grandes inversores. Es decir, de esas partes de esos superbeneficios, en esas 95 grandes empresas, el 84% fueron a beneficios, a dividendos que se distribuyeron a los grandes inversores. Es decir, que una crisis que supone un esfuerzo social muy grande se traduce en un superbeneficio para unas pocas empresas, en un enriquecimiento a los dueños del capital, mientras que 1.700 millones de trabajadores van a estar en unas condiciones en las que sus salarios no han sido actualizados al nivel de la subida de la inflación. Esa es la desproporción y el modelo en el que estamos teniendo. ¿Qué es lo que ocurre? Es que el sistema, es decir, cuando tenemos una tensión tan grande, un modelo que va a beneficiar a tan pocos, necesitamos un mecanismo que nos lo pueda ir redistribuyendo. Y eso es lo que vamos a ver después que no existe. En España también nos ha pasado esto. Entonces, lo que hemos visto es que en este último año, se han ido mitigando un poco ahora, pero en la primera parte de hasta la primera parte de este año hemos visto cómo la subida de precios ha sido la más alta que se han producido en los últimos 40 años y hemos visto también cómo el impacto de la inflación, en cambio, ha sido un 26% más importante en los deciles más bajos de la economía frente a los hogares más ricos. Pero los beneficios de las grandes empresas, de las empresas del IBEX, serán un 60% más elevados a finales de 2022 frente a lo que eran antes de la pandemia, cuando los salarios no habían crecido más que un 4%. Es decir, que volvemos a tener esa desproporción. Grandes beneficios que luego vuelven a ser, sobre todo, distribuidos en dividendos y un cambio, una contención en salarios, que es la que ha ido generando que ese impacto sea tan diferenciado en la inflación. Para nosotros lo que es importante es pensar que la desigualdad no es inevitable, que podría tener un efecto muy diferente si se pusieran en marcha esas políticas de contención o de lucha contra la desigualdad. Un informe que publicaba el Banco Mundial mostraba que si se ponían en marcha algunas medidas que permitieran, ¿qué es lo que pasaría si la desigualdad se mantuviera igual? ¿Y qué es lo que pasaría si se consiguiera reducir en 2 puntos, por ejemplo, porcentuales, la desigualdad, los niveles de distribución de la desigualdad en los distintos países? Y lo que vemos es que automáticamente, si se consiguiera reducir esa desigualdad, se conseguiría también mitigar el impacto en el crecimiento de la pobreza en la mayor parte de los países a nivel mundial. Entonces, la desigualdad sí tiene un efecto en la pobreza y la desigualdad, además, no es inevitable, es el resultado de decisiones políticas y, por lo tanto, se pueden cambiar. ¿Cómo se pueden cambiar? Una de las apuestas que hemos hecho, es decir, no es la única, pero una de las apuestas que hemos hecho en Oxfam desde hace unos años es trabajar sobre las políticas tributarias, sobre los modelos fiscales. ¿Por qué? Porque los modelos fiscales es lo que nos permite contar con recursos también que permitan esa mayor redistribución. Y también porque es lo que nos permite articular la conexión de la ciudadanía con el Estado. Hoy volvían a publicar una encuesta en la que se hablaba de la percepción de los impuestos y cuál es la visión de la ciudadanía. O sea, la mayor parte de la ciudadanía estaría dispuesta, un 74%, estaría dispuesta a aumentar los impuestos que están pagando si eso permitiera financiar, por ejemplo, en este caso la pregunta era la sanidad pública. Esta es la idea del contrato social, del modelo de Estado en el que la contribución del conjunto de los ciudadanos y de los actores económicos en función de su capacidad económica real permite dotar al Estado de una serie de derechos que luego van a garantizar las políticas para el conjunto de la sociedad. ¿Qué es lo que vemos? Es que en realidad en la mayor parte de los países tú tienes un nivel de desigualdad de partida, la desigualdad de mercado. Si os fijáis que es el punto azul grande, la desigualdad de partida de un país como España no es tan diferente de la desigualdad de partida de muchos países de América Latina. Aunque nos pueda parecer contraintuitivo, la desigualdad que se genera en la mayor parte de los países no es tan diferente.
Lo que cambia es el poder del sistema fiscal, de los ingresos públicos y del gasto público para reducir esa desigualdad. Y ahí es donde vemos que en los países de la derecha, casi todos de América Latina, lo que vemos es que son países en los que el sistema fiscal no hace prácticamente nada para reducir la desigualdad, y en los países que están hacia la izquierda, sí, a la izquierda en vuestra imagen, son los países en los que el sistema fiscal consigue un mayor esfuerzo en la reducción de la desigualdad. España es el quinto país de la Unión Europea en el que menos consigue reducir la desigualdad el sistema fiscal. Es decir, tiene más efecto en la reducción de la desigualdad que en algunos países de América Latina, pero hace mucho menos que los países con los que se podría estar comparando en el marco europeo. Y este es uno de los problemas fundamentales. Recaudamos menos de lo que podríamos y lo recaudamos mal porque estamos recaudando sobre todo generando un mayor esfuerzo no sobre los que más tienen, sino sobre el conjunto de los trabajadores. De hecho, cuando miramos a nivel global, lo que estamos viendo es que, a pesar de que tenemos esa súper tendencia de concentración de la riqueza, en realidad, la riqueza apenas contribuye un 1% a la recaudación total en el conjunto de los impuestos que se recaudan en todo el planeta. Es decir, ha ido aumentando esa concentración de riqueza, pero la riqueza aporta muy poquito. Aporta muy poco también la contribución de grandes empresas. Y, en cambio, la mayor parte del esfuerzo fiscal recae sobre el trabajo y el consumo, es decir, sobre el conjunto de los trabajadores, sobre el conjunto de las familias. Es más, este esquema ha empeorado desde la crisis financiera anterior. Es decir, las grandes empresas aportan menos a la recaudación fiscal mundial, la riqueza sigue aportando entre casi nada y, en cambio, mantener estas políticas públicas recae cada vez más sobre el conjunto de los trabajadores y las familias. Es decir, a quien el sostenimiento del Estado, por mucho que nos digan que los ricos pagan muchos impuestos, en términos netos, sí, como parte de la aportación que podrían estar realizando, en realidad están pagando muy poquito, y el conjunto de la aportación del sostenimiento de las políticas públicas recae exclusivamente sobre el conjunto de los trabajadores y sobre los hogares. Y esto hace, en el informe de la ley del más rico, contábamos dos historias. Por ejemplo, a la izquierda tenéis a Aber Christine, que es una trabajadora en un mercado de Uganda, en el que ella, por estar vendiendo harina en Uganda, tiene que estar dedicando un 40% de los ingresos que tiene por la venta de esa harina de ese mercado directamente a impuestos. Vienen, recaudan, no hay más. A la derecha tenéis a Elon Musk, con muchos altibajos últimamente y muy de moda, pero en realidad calculamos, utilizando datos de una información que se publicó en ProPublica, una publicación en Estados Unidos, un think tank en Estados Unidos, que el tipo real, el tipo efectivo que Elon Musk estaba pagando sobre su riqueza era apenas de un 3%. Es decir, que una trabajadora corriente de un mercado en Uganda está haciendo un esfuerzo mucho más grande de los ingresos que tiene para dedicarlo a pagar impuestos frente a un tipo que en algún momento ha sido el más rico del planeta y luego, cuando se pegó el batacazo en bolsa, fue el segundo más rico del planeta. O sea, Elon Musk ha tenido la caída más histórica de cotización en bolsa y de valor de su fortuna, y a pesar de eso seguía siendo el segundo más rico del planeta. Es un tipo como este, el valor de los impuestos real de lo que paga es de un 3% solamente. Estuvimos calculando, es decir, si hubiésemos querido, ¿cuánto tendrían que haber estado pagando los supermillonarios del planeta en estos últimos años para estar solamente al mismo nivel que tenían antes de la pandemia, entre 2016 y 2021? Tendrían que haber estado pagando a un 12,8%. Es decir, cuando ahora planteas subir el impuesto al patrimonio o elevar en un 1% o poner un impuesto en Estados Unidos a los supermillonarios y parece que se va a acabar el planeta, es decir, nosotros calculamos que tendríamos que haber estado aplicando un impuesto a la riqueza de un 12,8% solamente para que fueran igual de ricos que hace 5 años. O sea, hay mucho margen, mucho margen para poder gravarles.
Pero en realidad lo que ha venido pasando es un sistema que ha hecho todo lo contrario. Hay una especie de dogma, de teoría, de que si subes los impuestos se va a colapsar la economía. Esa famosa, nadie ha hecho más daño que lo de la curva de Laffer en esa servilleta en el que se hablaba de decir que si subes, hay un momento, no sé si lo habéis escuchado, pero si subes un poco la contribución fiscal, la economía va a ir decreciendo. Está hecha así, literalmente, en una servilleta y tiene muy poco fundamento. En realidad, lo que ha ido pasando estos últimos años es justo lo contrario, que en las últimas décadas lo que ha habido es una presión para ir rebajando cada vez más los impuestos que recaen sobre la riqueza, sobre los más ricos o sobre las grandes corporaciones. Desde los impuestos a la renta, al IRPF, a la renta personal, en las rentas de capital, lo que pagas por las acciones, es decir, hoy lo que se paga por las ganancias de capital, por la venta de acciones, es prácticamente la mitad en tipo nominal de lo que pagas por el trabajo. Hay un sesgo, es decir, pagas menos por las acciones que por la venta de unas acciones, por el dinero, el capital que ganas, que por tu trabajo, por tu esfuerzo. Ha ido bajando también los tipos nominales en herencias, etcétera. Y en cambio ha ido subiendo todo lo que tiene que ver con la presión fiscal sobre el consumo. No lo decimos solo nosotros. El gráfico de la derecha es un gráfico que ha elaborado el Fondo Monetario Internacional. No es una institución a la que podamos acusar de ser la más roja del planeta. El Fondo Monetario ha venido recopilando cómo han ido bajando y cayendo los tipos nominales, los tipos, el impuesto de sociedades que se ha ido aplicando en estas últimas décadas. Y lo que vamos viendo es que esa caída hacia el fondo se ha ido produciendo de una forma muy sistemática. Ahora se ha estabilizado, pero es que se ha estabilizado muy abajo, muy por debajo del 25% como promedio mundial. Entonces, si está pasando esto, ¿cuál es el efecto que tiene? Pues el efecto es doble. Por un lado, las grandes empresas han ido creciendo en su volumen de facturación a más del doble de velocidad de lo que ha crecido el PIB mundial, es decir, la facturación, el volumen de las grandes empresas ha ido creciendo muchísimo más rápido de lo que ha ido creciendo la economía mundial. Es decir, no es que vayan en esa inercia, sino que aprovechan mucho más el crecimiento económico para generar una concentración económica y una concentración de poder más del doble. Pero mientras eso va pasando, lo que tenemos en la tabla de la izquierda es la caída que ha habido en la contribución fiscal de esas empresas. Lo mismo. Este gráfico lo hizo el Financial Times también. Es decir, el Financial Times recogía también, es decir, no puede ser muy acusado de tener un sesgo extremadamente radical. Lo que ha venido recogiendo es que en estas últimas décadas las grandes empresas, sobre todo las tecnológicas, han ido pagando cada vez menos impuestos. Entonces, ¿cómo es posible que tengan unos beneficios cada vez más importantes, o sea, unos volúmenes de actividad cada vez más importantes y estén pagando cada vez menos impuestos? Esto tiene mucho que ver, en primer lugar, con varios problemas, pero el primero es el de los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son territorios en los que hay baja, nula tributación, pero además que permiten unas prácticas de fiscalidad, de competencia fiscal entre distintos países para atraer esas inversiones, desfiscalizarlas y generar una competencia fiscal completamente desleal. El gráfico de la izquierda es una tabla que ha hecho Gabriel Zucman, uno de los economistas más reconocidos por el trabajo sobre los paraísos fiscales y sobre tributación de la riqueza, que plantea que casi la mitad de los beneficios internacionales de las grandes corporaciones, casi la mitad, se declaran en paraísos fiscales. No significa que se hagan esos beneficios en paraísos fiscales, sino que se declaran en paraísos fiscales. Paraísos fiscales como Irlanda, Holanda, Luxemburgo, además de algunos de los paraísos fiscales más reconocidos también fuera de nuestros territorios, como pueden ser Singapur, las Islas Vírgenes Británicas o las Islas Caimán. El de la derecha, otra vez, es del Fondo Monetario, que habla de inversión fantasma. A mí me encanta este concepto. ¿Por qué? Porque en realidad, otra vez, es decir, más de un 40% de la inversión mundial no es inversión real, sino es una inversión que pasa por 10 territorios de los más agresivos del planeta y que están completamente falseando las condiciones con las que se dan esos movimientos de capital, la utilización de la economía real. Entonces, tenemos territorios que hacen la competencia desleal a otros países, atrayendo artificialmente beneficios para pagar, donde tienen que pagar muchos menos impuestos y que generan, al revés, una tensión, una presión mucho más importante sobre otros países
y les obliga casi a esa idea con la curva de Laffer de rebajar impuestos porque si no, no sois competitivos. Digo, o sea, yo tengo que estar compitiendo frente a un paraíso fiscal. Esa es la cuestión que nos tenemos que plantear. Pero las empresas y las grandes corporaciones lo han entendido perfectamente, este juego. Entonces, el gráfico a la izquierda eran datos que se publicaron también hace unos años, es de Apple, cuando, con uno de los escándalos de las filtraciones más importantes que se han producido, los Panama Papers, los Paradise Papers, pero cuentan muy bien cómo son las prácticas de esas empresas, cómo han ido aumentando, que son las columnas en oscuro, cómo han ido aumentando el volumen de facturación, el volumen de actividad que tenían esas empresas, pero cómo se mantenía ultra bajo el nivel de impuestos pagados. Entonces, ¿cómo consigue una empresa facturar más, generar más beneficios, pero pagar menos impuestos? Pues con este juego artificial de beneficios de paraísos fiscales. Entonces, Apple, las grandes tecnológicas, sofisticaron toda esta utilización de los paraísos fiscales, porque son empresas que llegaron un poco más tarde a los modelos económicos y para cuando empezaron a crear su expansión internacional, lo hicieron identificando ya no dónde tenían que tener sus mercados de crecimiento real, sino dónde les interesaba también crear esas economías, esas estructuras fiscales para ir desfiscalizando, para pagar menos impuestos. Entonces, crearon una cosa que se llamaba el sándwich holandés y el doble irlandés, que es generar un juego con todas las ventajas fiscales que territorios como Irlanda o como Holanda les podían estar generando para conseguir que cualquier compra de productos que pudiéramos estar realizando desde una tienda aquí, en realidad los beneficios fueran saltando entre distintos de esos territorios para luego llegar o quedarse aparcados en un paraíso fiscal. La presión internacional ha ido haciendo que este sándwich holandés y este doble irlandés hayan ido mitigándose un poquito. Ya no es tan fácil montar estos esquemas. Pero este ha sido el juego con el que muchas de esas grandes empresas han conseguido tener más clientes, pero pagar muchos menos impuestos. De hecho, porque el sistema fiscal internacional se crea a principios del siglo pasado, literalmente. Y el diseño cambia muy poco, muy poquito en estos 100 años. No cambia prácticamente nada. No es una exageración, ¿eh? Es decir, el diseño del sistema fiscal se crea a principios de los años 20 del siglo pasado para un modelo económico donde no había ni tantas actividades transfronterizas, ni nadie se podía imaginar lo que era Spotify, ni nada. Es decir, estaba creado para una economía mucho más tangible. Fabricabas, como mucho comprabas las materias primas en otro país, importabas, pero tenía mucho que ver con la economía tangible, con lo que tocabas, con dónde comercializabas, dónde vendías, pero mucho más cercano a tus fronteras. Y no estaba pensado para toda esta economía que ha ido cambiando en estos últimos años. Entonces, dos elementos que han cambiado completamente en estos últimos años y que ha costado 100 años que empiecen a entenderse en el sistema fiscal internacional. Uno, que el valor de lo que compramos tiene muy poco que ver con el coste físico de los productos o de la producción o de elaboración, tiene mucho más que ver con el valor de los intangibles, el valor que le damos a la marca, a las patentes, a las condiciones, a la capacidad de una empresa para acceder a un mercado. Entonces, estas son las dos curvas que estamos viendo ahí en Estados Unidos. Ha ido aumentando ya el valor de los intangibles frente al coste real de elaboración de esos productos. Y otro, que tenemos una marcianada total, es que tú puedes tener una empresa comercializando sus productos en este territorio sin tener presencia física en el territorio. Os pongo aquí el caso de Uber porque es el más fácil así de imaginar. Tú, cuando coges un Uber, estás pagando a un conductor aquí, pero en realidad ese dinero va automáticamente a la matriz de la sociedad que está en Holanda. Es decir, que solo un 25% se queda aquí, todo el resto se va al país. Uber no existe a efectos fiscales en España. Entonces, la agencia tributaria no tiene capacidad para ir a exigirle a Uber en Holanda que le pague una parte por los beneficios que ha generado aquí, a pesar de que ha tenido una actividad económica real. Entonces, tenemos un sistema que ha cambiado por completo, porque puedes tener empresas que están operando, que están controlando una parte muy importante del mercado, pero que no existe
a efectos fiscales para la agencia tributaria y, por lo tanto, no le puedes pedir que tenga ninguna contribución económica, ninguna contribución fiscal hasta ahora. Son fantasmas fiscales. Entonces, esto es lo que hace que, por ejemplo, una empresa como Google tenga sus usuarios en países donde tiene un nivel de población muy alta, pero sus beneficios, sobre todo en Irlanda, en países de baja tributación, el impuesto de sociedades en Irlanda es de un 12,5%, aquí es de un 25%, pero en Irlanda además tiene una serie de ventajas fiscales que hace que Google esté tributando por menos de un 4% en Irlanda. Entonces, ¿qué es lo que haces? Declaras tus beneficios en un país de baja tributación y tienes tu actividad económica real en países donde en realidad no estás pagando impuestos porque no existes fiscalmente o solamente estás declarando gastos. Entonces, ya estoy terminando, pero es decir, esto no es que lo esté descubriendo yo, sino que esto ha sido una obviedad en la agenda económica internacional. Llevamos 10 años trabajando sobre cómo repensar el sistema fiscal internacional para adaptarlo a esta realidad. Y lo hemos conseguido, pues muy poquito, porque en realidad las decisiones dependen mucho de cuál es el problema. Por un lado, ahí todos coincidimos, pero ¿quién está detrás de ese problema? Grandes corporaciones de Estados Unidos. 3, ¿quién está alrededor de esas soluciones? Y cuando a la mesa de esas decisiones se juntan países que tienen mucho más poder que otros, las soluciones que se ponen en marcha tienen que ver mucho más con la defensa de los intereses de esas grandes corporaciones que de los intereses del conjunto de la sociedad. Entonces, durante 10 años casi hemos estado trabajando en repensar, rediseñar el sistema fiscal internacional. En octubre de 2021 se aprobó un acuerdo, se decía que era un acuerdo histórico, por primera vez se ponía en marcha algo que parecía revolucionario, y es que las empresas estuvieran pagando al menos un 15% de tipo efectivo nominal, es decir, el tipo nominal en España es de un 25%, nos conformamos con que paguen un 15%, pero por favor que lo paguen por lo menos, pero ni siquiera eso es la realidad. Tenemos 2 problemas con ese sistema fiscal internacional. Uno, que las ventajas van a ir a los países ricos, es decir, quien va a recuperar ese tipo mínimo son sobre todo Estados Unidos, las grandes economías europeas. 2, que en realidad sigue teniendo tantos agujeros que es como un gruyere en el que realmente el incremento en recaudación que vamos a estar generando se acerca a un 1% del impuesto de sociedades. Entonces, 10 años para repensar el sistema fiscal internacional con ideas que cuestan mucho de poner en marcha, pero quien negocia esos acuerdos hace que al final el acuerdo se quede diluido tanto que prácticamente haya muy poquito que se vaya a poner en marcha. España está ahora transponiendo, es decir, cuando con un acuerdo de estos internacionales que se da en el marco del G20 y de la OCDE se alcanza, la Unión Europea después acuerda la implementación de forma coordinada en una directiva. Hemos tardado más de 1 año y medio en ponerlo en marcha porque Hungría ha estado bloqueando. Pero una vez que se acuerda ponerlo en marcha, ahora veremos cuál es el resultado aquí en España. Es la transposición que justo se está acordando, tendrá que ver este año. Entonces, no son inevitables, es decir, hay procesos que permiten poner en marcha y luchar de una forma efectiva contra estos paraísos fiscales, contra esta desigualdad. Necesitamos conseguir que la tributación de la riqueza sea una realidad. Es decir, hay países donde no hay impuestos, es decir, en México, por ejemplo, tienes un individuo, Carlos Slim, que es dueño de un emporio de las telecomunicaciones y que él solo, es decir, aunque su riqueza casi ha duplicado desde la pandemia, prácticamente no está pagando ni por herencia, ni por rentas de capital, ni por impuestos al patrimonio, ni nada. Es decir, un ultra rico, estos no paga IRPF, no tiene una nómina, paga por sus rentas de capital. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú estás rebajando todos estos impuestos a la riqueza, significa que tú estás pagando por tu trabajo mucho más de lo que ellos están pagando por su riqueza. Entonces, hay que repensar y hay que volver a crear un marco en el que la riqueza, ese 1%, esté tributando muchísimo más en todos sus conceptos. Luego, hay que conseguir que esas grandes corporaciones no puedan volver a inventar estos esquemas de utilización de paraísos fiscales ni desplazar artificialmente todos esos beneficios. 3, hay que poner... perdón. Me he aguantado casi hasta el final, pero...
Hay que acabar con los paraísos fiscales. No es posible que tengamos territorios que hacen la competencia desleal. ¡Ay, no voy a llegar! Que se hacen la competencia deslealmente. Y luego y necesitamos una gobernanza mundial. No puede ser que alrededor de esa mesa de decisiones estén países con empresas detrás que representan un poder muchísimo más importante de que el representa la mayoría de los países. Y esto, es decir, estos 4 elementos son fundamentales. Si no hay un cambio de las reglas y no hay un cambio también en la gobernanza, en dónde se toman esas decisiones y cómo se toman, al final siempre vamos a tener un sistema en el que en realidad somos los de siempre los que estamos pagando todas las consecuencias. Por eso la campaña que hemos estado lanzando estas últimas semanas es Tax the Rich. Y nada, os animo a que podáis verla también en redes y a seguirnos para tener más información sobre esos informes y donde no vaya a llegar la... Lo he dado todo. Bravísimo, Me Susana. recupero para las preguntas, ¿eh? No sé. Vale, gente, pues vamos anotando preguntas, dudas, ¿vale? Sugerencias, avance y seguimos con Sakin. Ahí con el... Sí, me con la oís, ¿no? presentación. Creo que se me oye así. Nos cuentas. Hay que acercarse que si no, no recoge el Voy a micro. intentar ser tan apasionado como Susana, pero sin... A lo mejor un poco menos, para no dejarme también la voz. ¿Todo bien? Bueno, pues como decía Jaime, pues yo soy Sakin García Muro, soy investigador del Basque Center for Climate Change, que somos un centro de investigación sobre el cambio climático. Entonces, como le comentaba también a Jaime un poco antes de la charla, al final nosotros no somos un centro como, bueno, no sé, un centro sobre matemáticas, que está claro lo que hacen, pues hacen matemáticas. Nosotros somos un centro sobre una problemática o sobre una temática. Entonces, dentro del centro donde trabajamos hay gente de todo tipo y que viene de distintos tipos de escuela y de análisis, y hay desde economistas, como es mi caso, a antropólogos, a ingenieros, a ecólogos, a físicos. Entonces, en mi caso, como os digo que soy economista, yo sobre todo lo que hago son análisis o evaluaciones de cómo conseguir una transición justa, de cómo podemos conseguir una transición energética, de cómo podemos reducir nuestras emisiones y movernos hacia una situación medioambientalmente mejor, de una manera inclusiva y justa con la ciudadanía, que no intenten no dejar a nadie atrás, o por lo menos en mi caso, sobre todo, que los costes asociados a algunas políticas que hay que tomar, que no lo paguen los que menos tienen, como bien estaba también indicando Susana, con otro tipo de imposiciones. Entonces, un poco lo que os voy a presentar hoy un poco es, os voy a hablar un poco de fiscalidad y de la actualidad de la fiscalidad ambiental en España. Luego vamos a ver un poco del contexto europeo y luego vamos a ver algunos ejemplos de análisis concretos del impacto que tienen algunas medidas fiscales sobre los hogares y de cómo se podrían ser más inclusivas, si podrían ser más progresivas o no, si ya lo son o si son regresivas o no y cómo cambiar eso. Entonces, primero si hablamos un poquito del papel de la fiscalidad ambiental en la transición energética, al final los impuestos tienen, pues lo podemos resumir, los impuestos ambientales que tienen 3 objetivos. El primero de ellos no deja de ser internalizar las externalidades que producen determinados consumos. Me imagino que, como sabéis, el mercado a veces no es capaz de recoger todos los costes que están asociados a la producción o al consumo que hacemos y hay determinados costes, que en este caso son costes medioambientales,
que no están en los precios que pagamos. Cuando consumimos algo o cuando se produce algo, por ejemplo, se producen emisiones de CO2 que provocan el calentamiento global y eso tiene un coste en ecosistemas, en la temperatura, en sequías, que no están viéndose reflejados en el precio que pagamos. Entonces, es un fallo claro de mercado donde el impuesto medioambiental lo que intenta es corregir ese fallo de mercado, meter ese coste que el mercado no está siendo capaz de evaluar, meterlo en el sistema y que se pague por aquello que realmente por el coste que aquello está acarreando. Otro de los objetivos que tiene al final no deja de ser pues, modificar determinados tipos de hábitos o de consumos o de la manera de producir que tenemos o de la manera de vivir que tenemos que produce esas externalidades, que es el incentivo económico que tienen detrás. Cuando tú recoges e internalizas esos costes que no se están teniendo en cuenta, el coste que tienen determinados productos va a ser más alto y va a ser menos atractivo. Si coger el coche porque la gasolina es muy cara es menos atractivo que coger el autobús, es más probable que cojamos el autobús y, por lo tanto, también estamos corrigiendo ese impacto medioambiental que está teniendo el consumo que estamos haciendo. Y el último, porque tampoco aquí me gustan los impuestos, pero no soy un talibán de solo imposición o solo costes internalizados, pero deben de ser también un complemento a regulaciones que hay. Y, de hecho, es la evolución un poco que se está viendo en los últimos años de la imposición ambiental, es que vemos que es necesaria esa internalización de los costes por una cuestión de que el mercado está fallando y que hay que corregirlo. También ese incentivo a cambiarlo, pero a veces el incentivo reconocemos que no es suficiente solo por la vía del precio y que hay veces que hay regulaciones que pueden acelerar esa transición y los impuestos no quiere decir que no sean útiles, sino que deben ser complementarios a esa regulación. Entonces, es un poco como el último objetivo que también tienen. Si pasamos a ver un poco qué pasa en España y cuál es la situación de España respecto a la imposición medioambiental, pues ya os digo de primeras que no es buena, que es mala. Es mala además dentro del entorno que nos movemos, del entorno europeo. En esta gráfica, que es de Eurostat, podéis ver el porcentaje de ingresos fiscales medioambientales por categoría de impuestos sobre, por así decirlo, cuánto pesan los impuestos medioambientales sobre el ingreso total del Estado. Y como vemos, España está a la cola. También en términos de PIB está a la cola de los países europeos en fiscalidad medioambiental. Eso, que en principio puede parecer una mala noticia, también lo podemos ver como que es una buena noticia, que es que hay mucho margen de actuación en España en cuanto a imposición medioambiental, para no quedarnos con lo negativo, ¿no? Exactamente. Entonces, para no quedarnos con lo negativo es como, bueno, no hemos hecho las cosas bien, pero oye, hay margen para hacerlas bien, hay mucho margen comparado con los países de nuestro entorno de ir en esa dirección. Pero el tema, además para añadir otro punto negativo, el tema de la fiscalidad o del uso de incentivos también tiene el problema de que ahora mismo nos encontramos, no solo en España, sino que en muchos países de nuestro entorno, y si fuésemos a países de fuera de Europa veríamos que la situación es todavía peor, es que ya no es solo que estemos grabando poco por lo que contaminamos, sino que además se da la paradoja de que todavía estamos teniendo incentivos a usos de productos que contaminan. Todavía hay subvenciones a combustibles fósiles y son muy altas dentro de la Unión Europea y en España también. Como veis en esta gráfica, lo que puedes ver es que llegan a ser, en el caso de España, casi alrededor de 4.000 millones de euros, que es la mitad de lo que se está invirtiendo en energías renovables. Entonces, se está intentando subvencionar las energías renovables porque son energías limpias, pero a la vez tenemos esta rémora todavía en España y en muchos países europeos, que es, estamos grabando poco, estamos teniendo pocos impuestos medioambientales y aparte, otra parte de los recursos del Estado está yendo en la dirección equivocada. No está yendo en la dirección de mejorar la transición y de reducir emisiones, sino en mantener un sistema que claramente va en contra de los objetivos climáticos que tenemos. Entonces, esto es otra pata que habría que corregir. Y la situación al final de España, pues esto, como digo, nosotros somos muy avispados y vemos las cosas y llegamos a conclusiones muy inteligentes, pero no somos los primeros normalmente. Ha habido otros que lo han dicho antes. Y en el caso de España, además, es muy sangrante, porque además
Durante los últimos 15, 20 años, multitud de organismos internacionales están diciendo a España oye, la situación de imposición medioambiental que tienes es especialmente anormal con tu contexto económico y con la necesidad que tienes también de transicionar hacia una economía baja en emisiones, ¿no? Entonces, esto se lo dice la Agencia Internacional de la Energía, se lo dice la OCDE, se lo dice la Comisión Europea en repetidas ocasiones, le dice, oye, hay que armonizar los impuestos medioambientales hacia la línea del resto de la Unión Europea, no puede ser que en tu país sean más bajos que los países de tu entorno, e incluso organismos, pues como decía Susana, que no son sospechosos, como el FMI, que a España, en cada informe que le hace de temas de fiscalidad, es que yo he visto como 4 o 5 ya en los últimos años que se le remarca siempre de, oye, tienes una asignatura pendiente con la fiscalidad medioambiental. Y en España hemos llegado al punto tan paradójico que incluso los distintos gobiernos, independientemente del color que tengan, en España tienen 2 colores normalmente, pues dependiendo de si es azul o, bueno, si gobierna el PP o el PSOE, la situación, muchas veces ellos generan grupos de asesores y les preguntan, oye, ¿en qué podemos mejorar? Cada uno un poco desde su perspectiva ideológica, como es normal también, pero les dicen, oye, ¿qué podemos hacer? Y los distintos comités de expertos fiscales de los gobiernos les han recomendado a España lo mismo que está recomendándole el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea. Entonces, así vemos que en 2014 ya el informe Lagares, que era bajo el gobierno del PP, lo que les está diciendo es de, oye, tenemos una anomalía, y mira que no, igual no era el gobierno más proclive o incluso el comité de expertos no era el más proclive a la subida de impuestos, pero en este caso sí que ven la necesidad de que hay bastante quórum en la academia, incluso económica, tanto más heterodoxa como más ortodoxa, de esta internalización que os hablaba de los costes que tienen determinados consumos, de que el cambio climático es una cosa que es importante y la transición energética también, y le recomendaban ya al gobierno de Mariano Rajoy de, oye, hay situaciones de la fiscalidad también, de la fiscalidad en términos medioambientales que España debe corregir. Y lo mismo ha pasado con el actual gobierno. De hecho, el informe de expertos de 2018 del propio Ministerio de Energía le volvía a redecir. Una de las conclusiones era de, oye, hay impuestos, alguno de ellos, como luego veremos, que es el de la gasolina y el diésel, por ejemplo, que son bajos en España. Entonces, debemos hacer algo en esa línea. Y el último de todos los informes ha sido el libro blanco que el gobierno actual, desde el Ministerio de Hacienda, creó un comité de expertos, en este caso no solo de temas medioambientales, sino sobre todo el sistema impositivo en España. Es verdad que el pobre libro blanco salió justo antes de... Sí, salió como, pues si el 24 de febrero empezó la guerra, pues esto salió una semana antes, una cosa así. Entonces parece que lo hemos metido en el cajón, le hemos puesto al cajón una caja fuerte dentro, o sea, parece que se ha olvidado. Pero hay muchas cosas que se decían en el informe, en el libro blanco que sacaron los expertos, que tienen mucha validez. Y yo no soy experto en las otras, pero en la que más me toca, que es en la de la parte medioambiental, además conozco a la gente que lo ha hecho, han hecho un trabajo muy exhaustivo, es decir, oye, estas son las líneas de actuación claras que vemos que se pueden hacer en el corto plazo en España, e incluso han hecho algo que es poco habitual en este tipo de informes, que es incluso ver el impacto social, que esto normalmente es una pata que se deja, que se habla del impacto que va a tener en los ingresos del Estado, incluso el impacto que puede tener en el PIB, pero ya el impacto social, o sea, quién va a pagar esos impuestos y cómo hacerlos más socialmente justos, es raro que pase. Y este informe sí lo tiene, este informe sí que tiene, y tiene 4 líneas de actuación, que son en el sistema eléctrico, en la movilidad, en la economía circular y en el uso del agua. Y tiene como 5 o 6 propuestas impositivas por cada uno de ellos. Estamos hablando casi unas 30 medidas fiscales muy concretas. Cuando digo muy concretas, te está diciendo, el tipo impositivo de esto debería ser este, y para hacerlo deberías hacer esto y esto. O sea, que es una hoja de ruta muy buena y muy concreta, que ya no solo es que proponga subidas fiscales, por ejemplo, para el transporte aéreo o para el transporte en coche, sino que también está proponiendo rebajas fiscales en aquello que va a ser muy importante dentro de la transición energética, como es dentro del sistema eléctrico. Al final, la electricidad es ahora mismo una de las pocas energías que podemos consumir que puede venir de
de una producción limpia, que puede venir de energías renovables. Es la única energía que podemos consumir de esa manera, que puede venir de manera limpia. No viene el 100% limpia, en España es como el 40%, pero sí que el objetivo de la electrificación está encima de la mesa de España y del resto de países que están apostando por la transición energética como la vía. Entonces, esto también lo recogen los expertos del Libro Blanco y dicen, como la electrificación va a ser importante, es también importante que los costes de los consumidores eléctricos sean bajos. No tan bajos como para que haya un efecto rebote y encendamos la luz y consumamos como locos, pero que sí que estén controlados lo máximo posible. Y por eso también propone la eliminación de algunos impuestos que están suponiendo una rémora para esa electrificación, a la vez que se ponen otros encima de la mesa. Y luego, por otro lado, tenemos esto desde la perspectiva de España, que como vemos, pues están los organismos internacionales diciéndote esto. Tus propios expertos, cuando vas, te dicen también, oye, que sí, que lo tienes que esto es una vía para subir. Pero si no, España lo que se va a encontrar en los próximos años, si no cambia mucho la situación en Europa, que siempre puede cambiar de la noche a la mañana, como lo estamos viendo, lo que se va a encontrar es con el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo, básicamente, o el Green New Deal o el EU Green Deal, lo que está proponiendo, lo que ha propuesto la Comisión Europea, es decir, en 2050 tenemos que ser neutrales en emisiones, es decir, viene a decir que tenemos que emitir cero en emisiones netas, porque bueno, hay una captura ahí de emisiones, etcétera, pero lo que está viniendo a decir, tenemos el objetivo en 30 años de no contaminar, de que Europa sea el primer continente del mundo que consigue una economía totalmente desvinculada de las emisiones. Y para eso lo que ha puesto es, bueno, tú te puedes poner un objetivo a 2050, que puede ser como muy guay, pero tienes que trasladarlo a qué pasa en el corto plazo y en el corto medio plazo. Y para eso es lo que ha hecho es el paquete Fit for 55, que no voy a entrar aquí a desgranarlo entero porque es un paquete muy complejo, pero lo que tiene es el objetivo de reducir las emisiones en un 55% respecto a 1990 en 2030. Y para ello la Comisión Europea está poniendo encima de la mesa un paquete de medidas muy grande, dentro de los cuales, pues eso, como digo, hay pues 8 revisiones de reglamentos existentes, 5 nuevas propuestas y muchas más medidas que se están enlazando dentro. Pero dentro de ellas hay unas que van en la dirección esta que os comentaba de impuestos medioambientales o internalización de costes de las emisiones que producimos. Son especialmente la nueva directiva sobre fiscalidad de la energía y también el nuevo mercado de emisiones o la extensión del mercado de emisiones. Ahora mismo hay empresas que están dentro del mercado de emisiones europeo, que son principalmente empresas energéticas, empresas del sector eléctrico, también de la industria química, pero no están todos los sectores. Y la Unión Europea lo que está proponiendo es, por primera vez, meter, por ejemplo, un sector que va a ser clave, que es el transporte y la vivienda. Básicamente, podríamos decirlo así, que se pague las emisiones que produce la contaminación de los vehículos, el consumo de gasolina y diésel, que ahora mismo no están pagando por esas emisiones que producen, que empiecen a pagarlo. Y la Comisión Europea sabe que esto va a ser la piedra angular y que puede tener implicaciones sociales, como veremos, muy importantes. Entonces, como decía, de cara a España ya no tienes solo las recomendaciones internacionales de tus expertos, sino que tienes unos compromisos dentro de la Comisión Europea y dentro de lo que tú estás diciendo dentro de la Comisión Europea que vas a tener que cumplir. Y las directrices de estas políticas van en la dirección que os comentaba, van en la dirección de incrementar la fiscalidad medioambiental en toda Europa y en España también. Si vemos algunos, vamos ahora a pasar a ver un poco, a trasladar algunas de estas políticas y ver qué impacto social podrían tener y si pudiesen ser más justas. Entonces, antes de eso, vamos a hablar de por qué es importante que sean justas, que ya es por una cuestión puramente de justicia social, ¿no? De todo lo que ha estado hablando Susana antes, pero hay también unas razones políticas detrás, porque, como os decía, en España todo el mundo le está diciendo al gobierno de turno, sube los impuestos medioambientales, pero no se han subido. Y lo curioso para mí es que en España, desde la crisis de 2008, o sea, hay muchísimos impuestos que se han tocado en una dirección u otra. Sobre todo después de 2008, que el gobierno necesitaba recursos, tocó el IVA, subieron el IVA de los chuches, o sea, tomó muchas medidas que no eran para nada populares, excepto la fiscalidad medioambiental,
que no la tocaron. Entonces, hay distintos autores que se han preguntado, oye, ¿qué está pasando con la fiscalidad ambiental en España? ¿Que por qué no hay manera de que un gobierno suba los impuestos medioambientales? Entonces, dan estas tres razones, que son las típicas que se esgrimen, ¿no? De, bueno, pues si tú tienes impuestos muy altos, ya no solo en España, sino, por ejemplo, en Europa entero, pues tu fábrica a lo mejor coge, oye, y dice, pues me voy a China, donde la regulación es más flexible y voy a producir allí. Entonces, está el tema de competitividad, que también muchas veces los gobiernos dicen, yo no quiero subir mis impuestos si otro no lo sube. Está que son ingresos inestables, pero que esta también es una razón un poco débil, pero que básicamente lo que quiere decir es, el objetivo al final de un impuesto medioambiental, por ejemplo, de un impuesto medioambiental a la gasolina, es que no consumamos gasolina. Entonces, si finalmente no consumimos gasolina, ese ingreso que tiene el Estado le va a desaparecer, el ingreso por esos impuestos. Pero yo también, cuando se esgrime esta razón, digo, bueno, pues que sea ese el mayor de los males que tenemos, ¿no? Que de repente hemos solucionado un problema que estábamos poniendo encima de la mesa. Luego, la falta de confianza en las instituciones, que esto lo estamos viendo todos los días cuando se habla de fiscalidad, ya no solo de fiscalidad ambiental, sino de todo lo que comentaba Susana antes, ¿no? De cuando hay mayor falta de confianza en las instituciones, más difícil es subir impuestos, ¿no? Y aquí en Madrid es el ejemplo perfecto de cómo al final se ha llegado a una situación en la que esa falta de confianza en las instituciones ha hecho que incluso los madrileños estén en la dirección muchas veces de rebajas fiscales o de votar en esa línea. Pero la última que se esgrime y la que creo que va a ser fundamental en los próximos años, se está viendo que es fundamental, es que se dice que los impuestos medioambientales son regresivos. Es decir, que lo pagan más los más pobres que los más ricos, o las clases más bajas que las clases más altas. Y esto se dice constantemente. Y esta es, por ejemplo, un poco una de las razones en cuales en 2018, en Francia, el gobierno de Macron, es verdad que había más políticas detrás y la situación política es como el tema ahora de las pensiones, ¿no? Francia se está quemando por el tema de las pensiones, pero todos sabemos que hay más cosas que dentro del debate público. Pero al final la mecha ahora ha sido las pensiones. En 2018 la mecha fue una subida a los impuestos del diésel. Hubo una propuesta por parte del gobierno de Macron de subir los impuestos del diésel a la vez que había reducido los impuestos al patrimonio. Entonces la gente se cansó porque tenían esa percepción de que era regresivo y salieron a la calle. Y Macron pasó de ser el presidente de Francia con mayor popularidad a casi que se le cae el gobierno. Y esa ha sido una de las cosas que de repente la regresividad se ha puesto como encima de la mesa a la hora de hablar siempre de fiscalidad medioambiental y hablar de que va a subir la pobreza energética y todos los debates que tienen que ver con políticas que intentan gravar las emisiones que tenemos se están tornando en ese sentido. Incluso, por ejemplo, en Suiza, hace un par de años, hubo un referéndum para votar una ley de CO2 y la campaña que había del no iba en esta dirección. No hablaban de las otras razones que estoy poniendo ahí. Lo que decían es, tú, hogar, que vives en una zona rural, que necesitas el coche y que eres un pequeño agricultor, el gobierno te va a querer gravar por las emisiones y te va a hundir el negocio. Era básicamente lo que estaba intentando decir. O tú, que vives en una zona suburbana y que necesitas el coche, el gobierno te quiere gravar a ti en concreto, ¿no? Entonces, esta idea de regresividad, de que es injustos todos los impuestos medioambientales, se empezó a poner encima de la mesa. Pero entonces nosotros, como investigadores, pues nos tenemos que preguntar, oye, ¿pero son de verdad los impuestos medioambientales, todos los impuestos medioambientales son hiperregresivos? ¿Son el demonio para la hora de ver cómo impactan distintamente en la sociedad? ¿Y son siempre así independientemente de cómo lo hagas? Entonces, por ejemplo, lo hemos visto en un ejemplo concreto que os quiero poner, que es el ejemplo del diésel en España, que es si decíamos que la imposición medioambiental en España es baja, el tema de la gasolina y del diésel es todavía más sangrante en España. O sea, no es casualidad de que esto que vemos a veces que se ve en las noticias de franceses que cruzan la frontera para llenar el depósito. No es que en Francia el Repsol de turno sea menos eficiente que el de aquí y por eso tenga los precios más caros. No, es que el gobierno francés tiene unos impuestos mucho más altos que nosotros en el diésel y la gasolina. Como veis, España está, en los impuestos especiales al diésel y la gasolina, está a la cola de Europa. En esta espiral que ponemos aquí está muy abajo. Y se da la paradoja, además, de que el diésel, que esto no solo pasa en España, por desgracia, está menos taxado o tiene un tipo impositivo más bajo que el de la gasolina.
Y esto, yo soy economista y no soy especialista medioambiental, pero cuando le pregunto a compañeros que sí que saben sobre contaminación, pues te dicen que esto es una aberración. Ya no solo porque ambas producen emisiones de CO2, sino que además la contaminación de diésel tiene acarreada unas contaminaciones locales que tienen unos impactos en la salud altísimos, pero altísimos. Entonces lo que te dicen es, no hay ningún tipo de justificación medioambiental para que el diésel ahora mismo tenga un tipo impositivo más bajo que el de la gasolina. Hasta el punto en que hace un par de años el actual gobierno, no sé hasta qué punto lo lanzó como un globo sonda, ¿no?, pero en la negociación de presupuestos generales del Estado dijo, pongo encima de la mesa, dentro de la negociación, ponía la equiparación del diésel con la gasolina. Y la que se lió fue parda. Igual no os acordáis, pero se empezó a hablar del diéselazo, de que el gobierno quería, y hablábamos además de que la subida era 8 céntimos, o sea, era una subida relativamente ridícula, y más con lo que hemos visto, por ejemplo, este año, que cualquiera que cojáis el coche, pues habéis visto cómo habéis pasado de pagar 1,20, 1,40 a 1,60, 1,80. Pues aquí no se hablaba para nada de esa subida, la subida era mucho menor. Y casi no se aprueban los presupuestos generales del Estado porque el Gobierno puso encima de la mesa eso hasta el punto que lo tuvo que retirar. Hasta el punto que lo tuvo que retirar, y el debate público que hubo fue constantemente en que los impuestos del diésel y de la gasolina son regresivos, van más en la clase más baja, en los que menos tienen. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues vamos a ver si es verdad. Entonces, lo que veis aquí es el impacto distributivo que tendría esa política, que es poner al mismo nivel el diésel que la gasolina, simplemente, que no es, primero, lo que veis en el eje de la axis es la variación en renta. Tiene un impacto muy bajo, pues eso, pues lo que hablaba, ¿no? Si hablamos de 8 céntimos o de 10 céntimos o de 20 céntimos en tu renta anual sobre la gasolina que consumes, pues el impacto medio no es muy alto. Y luego lo que vemos, esto tampoco somos los únicos que lo decimos, es que cuando se habla de que es súper regresivo es como, ojo, no sé si tanto, ¿no? Entonces, lo que tenéis en el eje de las X es la población por decil de renta. Entonces, coges toda la población de España y el primer grupo es el 10% más pobre. El segundo grupo es el 20% más pobre. Y así sucesivamente. Es el decil 1, entonces, tendríamos al 10% más pobre y en el decil 10 al 10% más rico. Y lo que vemos aquí es que cuando vemos en términos de renta, que es como realmente se mide la regresividad de un impuesto, porque si lo miramos en términos absolutos, pues sí, si tú tienes más, consumes más, pero no solo consumes más gasolina, consumes más de todo. Entonces, pagas más, pero lo que es importante es en términos relativos, o sea, cuál es el peso que ese impuesto tiene sobre tus condiciones actuales, cuánto te va a fastidiar a ti en concreto. Y eso es lo que aquí estamos mirando, y lo que vemos es que, bueno, no es tan regresivo. Son las clases medias, que eso no quiere decir que no sea importante tener en cuenta, pero parece que son las clases medias, sobre todo las que más afectadas se van a ver por este tipo de imposiciones. ¿A qué se debe esto? Lo que vemos es que si tú eres un hogar que está en un decil 1, lo más probable es que no tengas un vehículo privado, o que si lo tienes, lo uses poco. Por ejemplo, si vives aquí en Madrid y vives en un barrio obrero y estás más próximo al D1, es más probable que para ir a tu trabajo intentes moverte en metro o que intentes coger el coche lo menos posible en caso de que lo tengas. Entonces, hay muchos hogares en los deciles bajos de renta que no se verían afectados por esta política. Otro ejemplo concreto es, por ejemplo, una persona mayor que vive sola, que está viuda o que vive sola. Esa persona normalmente es muy raro que coja el vehículo. En cambio, a lo mejor su renta es muy baja porque tiene la pensión mínima y lo que va a hacer más uso es del transporte público. Por otro lado, en el tramo alto de renta, lo que tenemos es que si tú eres un futbolista del Real Madrid y vas con tu Ferrari todos los días al entrenamiento, da igual como si quemas rueda en la entrada y tiras gasolina. O sea, a ti en términos de tu renta te va a ser muy poco. Si tú ganas 100 millones o 20 millones de euros anuales y el gobierno te sube 20 céntimos la gasolina, te da exactamente lo mismo. Entonces, es lo que pasa en los deciles altos, ¿no? Que
aunque puedan consumir a veces más gasolina, sí que es cierto que en términos relativos no les afecta tanto, sí que afecta más a las clases medias. Pero luego hay un debate añadido con el tema de la imposición que normalmente solo miramos qué pasa con el impacto directo. ¿Cuál es el coste más alto que estamos pagando por las cosas? En este caso, por el diésel. Pero no miramos la otra pata, que es, oye, hay una cosa que generan los impuestos que nadie menciona, pero que son ingresos para el Estado, que es dinero. Si el gobierno pone un impuesto, tiene un dinero. Y lo que no se habla tanto es de la capacidad de ese dinero para corregir posibles efectos adversos que veamos. Pues en este caso, a lo mejor, si el gobierno dice, oye, para mí es importante que las clases medias o que un decil 2, 3 o 3 no se vea tan afectado. Hay un dinero ahí, que en este caso se hablaba de unos 1.200 millones de euros, que se podrán hacer cosas con ella, a no ser que quieras simplemente reducir el déficit, pero que para ese no es el objetivo de un impuesto medioambiental. El objetivo de un impuesto medioambiental tiene que ser la reducción de emisiones. Y segundo, si para que intente ser lo socialmente más justo, entonces tienes un gran margen de utilizar ese dinero. Entonces nosotros lo que hicimos es decir, bueno, vamos a ver cuál es el margen que tendría el gobierno de coger ese dinero y dárselo a los hogares. Entonces, como veis en esta gráfica, la línea verde finita es el impacto del impuesto y luego es de distintos escenarios que nosotros hemos dicho de, bueno, pues con estos 1.200, pues cuánto tocaría por hogar y cuál sería el beneficio que tendrían si les damos al 50% más pobre de la población o al 70% más pobre de la población. Y lo que vemos es que hay una gran capacidad de corregir estos impactos regresivos, que no lo son tanto, si usas también los ingresos para compensar a los hogares. Y ahí podrías focalizar incluso en hogares concretos, como por ejemplo, una de las categorías que nosotros sí que veíamos que se veía muy afectada, eran los hogares rurales. Los hogares que viven en zonas rurales, tú aquí si vives en Madrid, igual es verdad que esta facultad está especialmente mal conectada y vendréis mogollón en coche, porque yo también me acuerdo que venía de Alcalá a estudiar aquí y me parecía un horror. O tenía que cogerme 7 transportes públicos y era una gincana, o venía en coche con algún colega. Pero en Madrid en general está la ventaja de que hay un servicio de transporte público que funciona. Entonces, tienes esa alternativa. Pero si tú vives en una zona rural, no tienes esa alternativa. Y además las necesidades de movilidad normalmente son mayores, porque ya no tienes un súper debajo de casa, te tienes que mover con el coche hacia un pueblo cercano donde está el supermercado, etcétera, etcétera. Entonces sí que veíamos que es un colectivo que claramente por este tipo de impuestos concretos, que es el diésel, se va a ver más afectado. Pero si tú coges esos ingresos que tenías, puedes decir, oye, ese grupo de ahí yo quiero que no se vea tan afectado en el corto plazo o que no tenga ese coste porque no tiene alternativas de momento. Entonces, mientras no tengas alternativas, quiero compensarle. Cuando haces el análisis del paquete completo, ves que la imposición medioambiental, si la diseñas bien, no tiene por qué ser tan regresiva. Primero, porque a lo mejor, dependiendo del bien energético que estés grabando, si hablásemos de la electricidad ya estaríamos hablando de otra cosa, pero si hablas, por ejemplo, de gasolinas, normalmente vemos que son los grupos de clase media y luego puedes focalizar y decir, oye, este colectivo concreto se va a ver más afectado y no nos interesa a nivel social porque tiene X y X características. Pues hay un dinero que tienes que le puedes compensar. Y si el diseño es el correcto, la política al final no va a ser tan regresiva, ni va a ser ni el dieselazo, ni de este tipo de cosas que se plantean. Y ya no sé cómo voy de tiempo. Si no me salto... Sí, bueno, pues mira, voy a dejarlo apuntado, que sea para que lo sepáis un poco de qué se habla cuando se habla del Fit for 55 y tal. No hace falta que tampoco... porque es un debate bastante más complejo, pero lo que os decía, ¿no? España, aparte de esta presión que tiene a nivel nacional, va a tener la presión internacional. Y la nueva directiva está corrigiendo una situación en Europa que era mala. O sea, la Unión Europea te dice unos mínimos que le tienes que poner a tus productos energéticos, a la electricidad, a la gasolina, al carbón, al gas natural, y en los mínimos que había ahora en la Unión Europea, no sé quién los había diseñado, pero no tenía absolutamente ninguna relación con el objetivo de emisiones que tenías. Y entonces ahora la nueva directiva sí que va a corregir eso. Va a ir en la dirección de a países como España decirle,
sube tu tipo de tus impuestos a gasolina, diésel y a otros bienes, e incluso a otros países les va a decir, a la gente le estás gravando mucho por la electricidad que consumen y debería ser la menos gravada. Entonces, esa política va a ser fundamental, va a tener unos impactos fundamentales en la Unión Europea. Y hay otra que va a ser todavía mayor y que ahora mismo el debate en el Europarlamento y en la Comisión sobre esta política está siendo tan potente que se ha dado varias patadas adelante hacia la política. Esta política creo que tenía que entrar la de la extensión del mercado de emisiones, lo que os comentaba al principio, a las gasolinas, al transporte, tanto el nuestro como el profesional, y a la calefacción, básicamente, cuando se habla de viviendas, se habla principalmente de calefacción, de que el gas natural, por ejemplo, entre dentro del mercado de emisiones. Tenía que entrar en vigor, creo que en 2023, ya se habla de 2025 y se le está dando, es con la excusa de la guerra, pero se le está dando constantemente la patada. Porque aquí sí que ven que hay un riesgo de que pase como en Francia, que hay un riesgo real de chalecos amarillos en Europa con esta política. Y hasta el punto que la propia Comisión Europea está proponiendo el Fondo Social para el Clima, que va en línea con lo que nosotros estábamos justo hablando antes del diésel, de decir, oye, que aquí hay una política como es la extensión del mercado de emisiones que va a generar un dinero, que va a haber una pasta ahí y que eso puede servir para compensar a los hogares. Y de hecho, además, en el Fondo Social para el Clima están planteando directamente, lo que están diciendo es, ahora lo han cambiado, pero se hablaba del 25% de los ingresos del ETS2, lo repartía entre los países europeos, que además había un sistema un poco de solidaridad dentro de países. O sea, que no lo que recauda España de ese nuevo coste o de ese precio al CO2 se lo quedaba España, sino que hay parte que va a otro país. En el caso de España era un neto recibidor, pero, por ejemplo, en el caso de Alemania, ¿no? Alemania, no lo que recauda Alemania se queda en Alemania, ¿no? Parte se va a quedar en Alemania y parte se lo vas a Polonia, que a lo mejor le es más complicado hacer esto que a ti y tiene unas implicaciones sociales más altas. Entonces, está planteando eso, ¿no? Que el Fondo Social para el Clima, y de hecho habla de transferencias y compensaciones directas a hogares vulnerables de energía y de transporte. Entonces, va un poco en esa dirección. Entonces, nosotros sí que hemos también hecho análisis un poco en la línea que os comentaba antes de cuál es el impacto de las dos políticas primeras, del impacto de ver si es verdad que hay un riesgo súper alto de regresividad de la extensión del ETS y del ETD en los hogares europeos. En este caso, los deciles son europeos. D1 es un hogar búlgaro de renta baja, porque Bulgaria es el país de menos renta de Europa, y un D10 seguramente sea un danés que gana mucho dinero. Entonces, para que os hagáis una idea un poco del espectro que tenemos aquí. Entonces, hicimos el análisis un poco a nivel europeo para ver si es verdad ese temor que tienen de que estas dos políticas conjuntas sean regresivas y que afecten mucho más a los que menos tienen. Entonces, lo que vimos es que es cierto que puede tener ese riesgo, aunque hay cosas ya dentro de las propias dinámicas de la política que pueden corregir parte de ese efecto. Como os decía, en el nuevo ETD hay una parte de decir, oye, cóbrame menos la electricidad, y si los países te cobran menos la electricidad, los que más ganan son los hogares pobres, porque los hogares pobres son los que dedican mayor parte de su renta a electricidad. Entonces, había ahí dentro del paquete de fiscalidad una propuesta de rebaja importante en algunos, por ejemplo, en Francia, del 20% del coste de la electricidad, si bajaban los impuestos a lo que proponía la Unión Europea, que ya te está corrigiendo parte de la regresividad. Por eso la barra azul de aquí, en el D1, es un poquito más baja que en el D2. Es un poco ese efecto, ¿no? De que ya hay políticas ahí, o, por ejemplo, también habla de exenciones a los vulnerables en temas de carbón. En España nadie consume carbón para calentarse, consume para la barbacoa. Igual hay alguien que todavía en un pueblo utiliza el carbón para calentarse. Pero en general el carbón que consumimos es para hacer barbacoa en verano. Pero hay en países como en Polonia o en Rumanía donde esto todavía tiene un peso muy alto, o en países del este de Europa. Entonces, incluso también mete un poco la salvedad de que queden exentos de pagar esos impuestos. Y por último, lo que vemos es decir, oye, si utilizas el Fondo Social para el Clima y le das el dinero al 50% más pobre de los hogares europeos, con ese dinero tienes una gran capacidad de corregir ese posible efecto tan indeseado que hay y que
y que te puede sacar a la calle y que te puedes tener un chalecos amarillos a lo bestia en Europa. O sea, el Fondo Social para el Clima sí que puede corregir esos efectos, y nosotros lo que sí que veíamos es que si quieres ir más allá de compensar al de 1 o al de 2, que esto cuando le presentas a políticos siempre les interesa, porque no miran, ya os digo, normalmente no miran el de 1. Cuando les presentas esto te miran el de 4 como mucho. Bueno, yo quiero pensar, esa es la parte mala, yo quiero pensar que ellos saben que es muy fácil compensar a los de abajo. O sea, que es más fácil compensar el hogar que os decía antes, ¿no? Un hogar que es una persona mayor que vive sola y cobra una renta básica o la pensión mínima. Esta es la parte buenista, ¿eh? La parte, como dice Susana, un poco de mal pensado, es decir, ellos cuando ven esto ven votantes y dicen, ahí está la gente que me vota, más que ahí. Entonces eso es lo que me importa, ¿no? Entonces lo que veíamos que, bueno, oye, que el Fondo Social para el Clima plantea usar el 25%, pero que hay un 75% restante, que nosotros aquí no estamos proponiendo que se dé todo el dinero, pero sí que la imagen y lo que les trasladábamos muchas veces era de, oye, que tienes otro dinero ahí, que ese sí que es tuyo del país, de cada país, que vas a poder decir, bueno, o negociar dentro de la comisión de, por vez de darle patadas hacia adelante al ETS2 o a estas políticas que son necesarias, poner encima de la mesa y decir, oye, vamos a necesitar más recursos del Fondo Social para el Clima porque queremos compensar no solo al hogar pobre, sino también que las rentas medias también se vean más beneficiadas, ¿no? Y que el peso gordo de la política y del coste vaya en los grupos de renta más altas, que además, pues como decía Susana, no pagan ya otros impuestos, pues bueno, pues por lo menos si coges el avión o el jet privado, pues oye, pues eso que lo paguen por lo menos, ¿no? Y que no reciban una compensación por eso. Entonces, ya como conclusiones generales, que va un poco en la línea general de lo que os he comentado, es hay un gran margen en España para mejorar la fiscalidad medioambiental, que no es la mejor del mundo ahora mismo, y lo mejor es que ya están las herramientas ahí, que el libro blanco que se ha presentado, o sea, los expertos han hecho un buen trabajo y lo están poniendo encima de la mesa. Que luego es cierto que hay algunas medidas que es importante que se tenga en cuenta, que pueden ser regresivas, que vivimos en un contexto de precios energéticos que son súper altos, que la crisis energética y de la inflación ha tenido un impacto muy alto en las rentas bajas y que, por lo tanto, medidas climáticas que van a encarecer todavía más esos precios, que es lo deseable desde el punto de vista medioambiental para corregir los consumos que tenemos, pero que es cierto que hay un riesgo de unos efectos indeseados. Pero muchos de esos efectos indeseados, si se utiliza la financiación y se diseña la política de manera correcta y no se evalúa solo un impuesto con un tuit diciendo que lo que es el diéselazo y que lo pagan más los que menos tienen, si haces el análisis completo y dices, oye, con esta política tengo este dinero, con este dinero puedo hacer esto otro y puedo compensar a este hogar y a este otro, que es el que a mí me interesa compensar, pues la política puede ser progresiva y justa. Y luego, esto va un poco más allá, que pues es para vosotros y para todos, ¿no? Que es la clave de la aceptabilidad política y social y nuestra. Porque a veces no es solo importante que, es esto de lo de la mujer del César, o sea, no es solo importante que la fiscalidad sea progresiva, sino que sea percibida como progresiva y que la aceptabilidad social suba. E incluso ideales de estos, pues un pacto de Estado en temas climáticos, que no debería ser un tema político. La transición energética no tiene por qué ser un tema político, parece que lo es y tal, y si abres los medios de comunicación, ahora mismo lo es. Parecemos Estados Unidos en eso, ¿no? Que siempre ha sido el ejemplo malo. De repente Estados Unidos, o sea, si eres republicano no crees en el cambio climático y si no, no. Y aquí en Europa estamos viendo esa, no tan exagerado, pero al final es una cuestión de ciencia. O sea, el cambio climático y la transición energética es una necesidad que es como la gravedad. Tú no lo puedes negar. O sea, a la gravedad además le da igual que la niegues. Si tú te tiras desde un 5.º piso, por mucho que no creas en la gravedad, te vas a dar te vas a dar un golpazo. Pues aquí pasa lo mismo. Por mucho que tú no creas en el cambio climático, al cambio climático y a la ciencia le da igual eso. Entonces, esta idea de la necesidad de un pacto social, sobre todo cuando hay tanto quórum desde la academia, que no lo hay en otras cosas.
pero en esto sí. Y esto es un poco lo que os quería comentar hoy. Muy bien, pues muchas gracias, Sakin, también a ti. Abrimos turno de preguntas. Podéis hacer preguntas nominales, que sean o para Sakin, o para Susana, o para las dos a la vez. Sacar algún tema, sacar alguna reflexión también acerca de todo lo que hemos ido hablando, ¿vale? Así que todo vuestro. No sé si está el compañero y hay micro. Nunca sé cómo se pone una pantalla completa en PDF. Toca. Levantamos la mano quien quiera preguntar y voy diciendo siempre. ¿Hablo ya? ¿Hablo? ¿Sí? Tengo una duda. A ver, bueno, va para Sakin y para en general, porque, a ver, yo creo que comprendo que al subir los impuestos por producir emisiones va dirigido hacia las empresas, pero muchas veces estas empresas no se van a hacer cargo de estos gastos, van a intentar incluirlo en el precio del consumo. Entonces, mi pregunta es, también entiendo que esto es para reducir un poco el consumismo que tenemos, que es muy grande y tal, pero ¿esto no puede ser desfavorecedor para las personas que tienen menos recursos? Sí, este es cuando hablas este debate me pasa que, o sea, cada vez que hablo de imposición medioambiental, la gente pone mucho el foco en las empresas. Las empresas tienen que pagar por lo que contaminan. Eso por supuesto. Y lo ideal, lo que pasa es que para un gobierno muchas veces es difícil controlar que el coste del impuesto normalmente que vaya al margen de beneficios. O sea, que si le sale más caro producir, que no se lo traslade al consumidor, sino que reduzca beneficios o que vaya por otro lado ese coste dentro de la empresa. Eso sería lo ideal. Lo normal es que pase lo que tú dices, que cuando tú metes un impuesto, dependiendo del control de mercado que tenga esa empresa, y en este caso, si hablamos de energía, tienen bastante control de mercados, que el coste que le mete a la empresa pase directamente al consumidor, que es un poco el debate que hay aquí. Pero aparte de los impuestos a las empresas, cuando hablamos de fiscalidad ambiental, tenemos también, y de compromiso medioambiental, es importante el foco en las empresas, pero yo como cuando presento cosas, le presento a gente y le presento a consumidores como vosotros, está guay poner el foco en las empresas, pero también hay que poner el foco en el tipo de vida que llevamos y de los costes y los precios que pagamos por determinadas cosas que no son los justos y que no están trasladando el coste real que está haciendo nuestra actividad. El ejemplo que os ponía del coche. O sea, el hecho de que tú cojas el coche tiene unas consecuencias medioambientales y eso cada uno de nosotros tiene que ser consciente de ese tipo de consumos que hacemos, que tiene un coste y que lo que plantea la imposición medioambiental es que sean, o sea, que realmente paguemos por ello. O sea, a mí tampoco me entusiasma pagar más por la gasolina que consumo, pero entiendo que es lo necesario, que lo necesario es que el precio de la gasolina que yo consumo sea más caro. Y en mi caso, que no nado en la abundancia, pero que me lo puedo permitir, que ese precio a mí, que además tengo alternativas, que me sirva para decir, oye, pues no voy a coger el coche, voy a coger el autobús, voy a moverme en bici y voy a actuar también luego en consecuencia para decir, oye, voy a pedir también a los responsables políticos que tengo alrededor de que me den esas alternativas también para hacer esa traslación. Entonces sí, va a tener un impacto en la gente. Lo que es importante es lo que os decía, que igual que a mí, yo soy el primero que presento muchas cosas y hablo de imposición ambiental que van contra o sea, tiro piedras sobre mí mismo. Es un poco imbécil, en casa me odian, porque claro, estoy diciendo, no, deberíamos pagar más por coger un vuelo, deberíamos pagar más por el coche que cogemos, y ya si metemos en temas de alimentación y empiezo a decir que tenemos que pagar más por la carne que comemos, me echan de casa.
Entonces, pero tiene que ser así. Si queremos realmente modificar nuestro consumo, tiene que ser a base de incentivos. Y hay veces que sí que nos va a perjudicar. Lo importante es que no perjudiquen a aquellos que no tienen alternativas y que no se lo pueden permitir. O que el hecho, por ejemplo, de que si tú eres un trabajador y necesitas ir a la fábrica en coche y el hecho de que un gobierno te suba el impuesto al diésel o a las gasolinas o a cualquier otro tipo de consumo energético que hace, va a hacer que tú no puedas llegar a tu puesto de trabajo o que te tengas que plantear en tu día a día hacer determinados consumos que son necesarios o que ese tipo de cosas que hagan que no llegues tan bien a fin de mes o que no puedas pagar otras facturas que son importantes, a esa es a la persona donde hay que poner el foco y esa es a la que hay que ayudar concretamente. Pero el resto sí que vamos a tener que asumir que hay determinados consumos y comportamientos que tenemos que no son medioambientalmente los mejores, que los tenemos que cambiar, que nos resistimos a ello. Por eso decía también lo de la regulación, porque hay veces que el impuesto es importante, pero que hay veces que somos así, porque somos así, y que no es solo importante que el precio sea prohibitivo, sino que luego te digan que no puedes meter el coche en el centro de la ciudad, porque tiene unas implicaciones de contaminación local de la gente que vive. Y luego hablamos mucho de los costes, y esto también es mea culpa de los que hablamos de estas cosas de fiscalidad, pero no hablamos poco de los beneficios. Si, por ejemplo, conseguimos hacer estas políticas y pongamos, por ejemplo, que eliminamos el 80% de los coches de Madrid o de cualquier grande ciudad, hay unos beneficios en salud que, además, esos beneficios en salud están aliviando un coste grande que tiene la sanidad, que es pública, y que, además, muchos costes de esos costes en salud normalmente los pagan los que menos tienen, porque viven en zonas peores o viven en zonas más contaminadas. Por ejemplo, si alguna vez viajáis a Bilbao, esto lo vais a ver, se ve muy bien en Bilbao. Que es verdad que es un ejemplo guay. Si vais a Bilbao vais a ver el margen izquierdo de toda la zona urbana de Bilbao y el margen derecho son completamente distintos. Por así decirlo, el margen derecho es el propietario de los de posee al margen izquierdo. Entonces, en el margen izquierdo se pusieron todas las fábricas del desarrollo industrial de Euskadi y de Vizcaya, se pusieron todas las fábricas en el margen izquierdo y vivía la gente, los trabajadores vivían allí. La contaminación de esas fábricas a los que más afectaban era a los de la margen izquierda, que son los que tienen rentas más bajas. Entonces, es el ejemplo perfecto de que hay veces que ese tipo de contaminación o ese tipo de costes medioambientales también tienen un impacto regresivo. Entonces, que corregirlo, esos beneficios que tiene, o si hablamos de cambio climático, sería todavía más exagerado, ¿no? Si hablamos de que conseguimos corregir los costes del cambio climático, van a ser más altos, ya se está viendo, en países que están en una situación más complicada. Cuando hablamos esto del sur global o de países en vías de desarrollo, también son, por desgracia, los que se van a ver más afectados por inundaciones, por sequías, e incluso en España las regiones que más se van a ver afectadas son también regiones que son más pobres. Entonces, sí, ahí los impuestos tienen un coste en la ciudadanía, pero también tiene otros impuestos que son también justos. El impuesto a la renta, pues hombre, lo pagamos todos, o sea, cuando lo pagas, no lo pagamos todos, pero cuando lo pagas no te hace, yo qué sé, no te hace la semana pagar, o sea, nadie le hace la semana pagar impuestos. Nadie dice, qué guay que voy a hacer la declaración de la renta, pero a la vez luego entendemos, joder, pues que es una cosa necesaria y que el Estado que tenemos se mantiene en eso. Hay ideas un poco más marcianas que se están pensando ahora. Por ejemplo, una cosa que estábamos mirando es si se podía pensar en un impuesto o en una sobretasa adicional a los dueños del capital de inversiones contaminantes o que tengan un efecto negativo. Entonces, eso tiene menos que ver con la tributación ambiental
que con la idea de que el coste no recaiga al final siempre de forma indirecta sobre el conjunto de la ciudadanía y visibilizar que al final, si los dueños del capital tienen pocos incentivos, pues van a seguir siendo dueños de empresas que generan unos efectos negativos muy grandes. Entonces, una de las cosas que se está mirando es esa idea de un impuesto al patrimonio, a la riqueza, si queréis, que sea más alto para aquellos, en función de las inversiones que tienen los dueños del capital en empresas contaminantes, etcétera. Pero bueno, son cosas así también que están por ahí, marcianas, a las que les andamos dando vueltas, pero que tienen un lado simbólico, pero que en el fondo, es decir, muchas de esas cosas simbólicas acaban llegando. Y otra de las cosas que estábamos hablando antes, por ejemplo, son los impuestos a los beneficios caídos del cielo que se han puesto en marcha en este ejercicio pasado, que se aprobaron el año pasado, a las empresas en España, a las empresas energéticas y al sector bancario, en el caso europeo, solamente a las empresas de energías fósiles. Cuando veía los datos de lo que se espera recaudar con esos dos impuestos, adicionales al impuesto de sociedades que tendrían que estar pagando, es el doble de lo que se espera recaudar con el Fondo Social Climático. Entonces, esto en la mitad de tiempo, además. Es la primera vez que vemos una idea mucho más radical, que es penalizar, es decir, buscar un impuesto adicional al que se está poniendo en marcha, al que ya existe, para gravar a unas empresas que tienen unos sobrebeneficios. No tiene que ver en este caso directamente con el efecto ambiental, pero sí tiene que ver con la misma idea. Es decir, que hay empresas que con un determinado comportamiento tienen un efecto negativo en el conjunto de la sociedad. Entonces, esto que lo entendemos muy bien con lo climático, lo tenemos que entender con otras cuestiones. Cuando una empresa energética o de alimentación tiene un superbeneficio y eso genera una subida de inflación muy alta, el costo lo asumimos el conjunto de la ciudadanía. Pues es un poco como si nos estuvieran contaminando, es un efecto tóxico al conjunto de la sociedad. Bueno, pues esta es la idea, es decir, por primera vez, desde hace mucho tiempo, rescatamos impuestos que tienen a empresas o a sobrebeneficios de sectores que tienen un efecto negativo sobre el conjunto de la sociedad, que genera un efecto tóxico, si queréis, en el conjunto de la sociedad. Así que yo creo que ahora nos queda mucho margen para poner en marcha esos impuestos así ambientales, pero creo que también va a haber una parte de creatividad, de nuevas formas de entender la tributación también, porque entendemos que esos modelos empresariales tienen unos comportamientos atípicos y que esa idea de contaminar viene por otros lados también. Pero con el caso de la inflación es muy claro. Hola. Sí. Vale, tenía una pregunta. Con referencia a lo de rediseñar el sistema tributario. O sea, yo creo que al final el capitalismo se basa en la competencia, ¿no? Y ¿cómo puedes hacer que un país baje los impuestos a las empresas más ricas, ¿no? Al final cada país quiere que esa empresa más rica tribute en su país. Y lo que estábamos hablando, ¿no? La riqueza es al final quien controla el poder. Creo que con Ferrovial, ¿no? Fue que se fue a Países Bajos. ¿Ahí qué hace España? ¿No le da los contratos sociales y 400.000 empleados se van al paro? ¿O hace lo que tiene que hacer? Claro, porque si no, no trabajan, ¿no? Si no dan ese trabajo. Entonces, al final, ¿qué haces, no? Los ricos son quienes controlan el poder y son prácticamente quienes hacen las políticas. ¿Cómo se puede realmente regenerar ese sistema? Me alegro de que hayáis sacado a Ferrovial. Estaba preocupada. Digo, a ver si nos han enterado de lo que está pasando. Es interesante por dos cosas el caso de Ferrovial. Es una empresa, por tres cosas en realidad. Es una empresa que anuncia que mueve su matriz a un territorio que incluso para la Comisión Europea es un país que tiene prácticas fiscales agresivas. No es que lo digamos nosotros, es que la Comisión Europea
En los análisis que hace de revisión de los Estados miembros, reconoce que Holanda tiene prácticas fiscales agresivas y esto significa que le roba recursos al resto de países. En el semestre europeo, que es donde hace el análisis macroeconómico de estabilidad de los países. El Parlamento Europeo identifica ya más claramente a Holanda como un paraíso fiscal al margen de lo que las ONGs hagamos. Entonces, una empresa como Ferrovial decide mover su matriz a Holanda. No es decir, no se trata de si España puede o no puede impedir la salida de Ferrovial. Es decir, una empresa puede tomar una decisión sobre dónde está moviendo su capital. El problema es que Ferrovial ya lleva muchos años no pagando impuestos aquí en España, porque está utilizando sus filiales en Holanda y en otros territorios para pagar menos impuestos de los que le corresponde. Eso es un salto más y tiene más que ver con la actividad de ampliación del grupo, seguramente de ampliación de capital, etcétera, que con el pago de menos impuestos. Pero sí puedes condicionar las actividades de una empresa, o sea, una parte de los fondos públicos a las empresas que tienen un comportamiento fiscal responsable o no responsable. Entonces, en un momento dado, durante la pandemia, por ejemplo, se pusieron en marcha una serie de discusiones. Si los grandes grupos empresariales o el conjunto del sector empresarial tenía que recibir fondos públicos, tenía mucho sentido que fueran empresas que tenían un comportamiento fiscal responsable. Es decir, que no estaban utilizando todas las estratagemas posibles para desviar sus beneficios hacia paraísos fiscales. Incluso Holanda lo puso en marcha. Holanda condicionó parte de las ayudas públicas durante la pandemia a que las empresas no tuvieran, no solamente la matriz operaciones en paraísos fiscales, sino que no tuvieran transacciones con paraísos fiscales. Holanda no se rompe la cabeza y dice, yo no voy a hacer una lista, considero que un paraíso fiscal es todo país que tiene una tributación por debajo del 9%. Con lo cual, no se pone a malas con Irlanda, pero sí tienes a otros europeos y a otros territorios mucho más agresivos que son paraísos fiscales y entonces condiciona una decisión de apoyo público a empresas que tienen en conjunto una actividad de responsabilidad fiscal. Y eso sí es coherente. Entonces, yo no impido que una empresa se vaya, pero lo que no me pides es que rescate una empresa que luego está utilizando todos los recursos para pagar menos impuestos allí donde le corresponde. Entonces, todo lo que tenemos que diseñar es ese marco de responsabilidad en su conjunto. Por ejemplo, en el futuro, en los marcos de contratación pública, tú puedes priorizar a empresas que tengan ese marco de responsabilidad fiscal. ¿Por qué no considerar a empresas que no tengan determinadas actividades en paraísos fiscales o desde paraísos fiscales, etcétera? Y Ferrovial, que es una empresa que depende en gran medida de la contratación pública, puede entonces plantearse si lo que le interesa es mantener su sede o su matriz en un país como Holanda o tenerla en otro lugar. Hay muchas cosas a decir sobre el estado de Ferrovial que son interesantes. La otra es que la justificación sea por la seguridad jurídica. Es que no entiendo cuál es una empresa que ha vivido de gran medida de los apoyos públicos, hasta ahora no ha tenido ningún problema con la seguridad jurídica en España. Una empresa que ha crecido en el modelo internacional no ha tenido problema con la seguridad jurídica. Yo no cuestiono el que no lo haga, cuestiono los argumentos. Y es la historia que estamos creando detrás de que en un país en el que se suben los impuestos, en teoría, estás generando una instabilidad política como para cuestionar que se mantengan esas inversiones. Esos movimientos de matrices se dan en Europa, no te digo que constantemente, pero Unilever, por ejemplo, que estaba en Holanda, se ha ido a Reino Unido, tenía una doble matriz y se ha ido a Reino Unido. ¿Por qué? Porque ha preferido operar desde Reino Unido. Entonces, no es tanto el hecho de que tome esa decisión, sino de que los argumentos que se están poniendo sobre la mesa se correspondan con la realidad. Y segundo, en realidad, lo que teníamos que haber hecho antes es pensar en cómo consigues que una empresa pueda tener ese nivel de crecimiento y esté pagando prácticamente nada. Entonces, este diseño del sistema tributario internacional es, yo no puedo forzar a las Islas Caimán a que dejen de ser un paraíso fiscal, en cierta medida, hay procesos que sí lo están intentando, pero si tú no pagas por lo menos ese 15%, yo,
Agencia Tributaria Española, voy a recuperar la diferencia de lo que las empresas que tienen la matriz aquí en España estén declarando como beneficios en las Islas Caimán. Es decir, yo ya no te obligo. No, llevo 10 años intentando que dejes de ser un paraíso fiscal, tiro la toalla. Pero una empresa española o estadounidense que está declarando beneficios en esos paraísos fiscales, lo que tú no le recuperes como impuestos, lo voy a recuperar yo. Y es un cambio por completo de esa ortodoxia de la competencia salvaje. No es lo mismo competencia que competencia salvaje. Lo que tenemos en estos momentos es una competencia salvaje y desleal. También os voy a decir una cosa. Voy en racha ya. Hay trillones de estudios del Banco Mundial, de quien queráis, que recogen que el clima de inversión en un país no mejora cuando se reducen los impuestos. Es decir, tienes que tirarlo por los suelos para que cambie realmente. Es decir, tienes un clima de inversión que se mantiene prácticamente igual a pesar de que tú toques un poco los impuestos. ¿Dónde cambia realmente? Cuando tienes zonas súper deprimidas, cuando tienes que recuperar zonas muy vulnerables, etcétera. Ahí sí, tiene sentido. Y entonces se pueden diseñar esos incentivos tributarios, ese modelo tributario también de una forma mucho más coherente para que realmente sean incentivos. Lo que tenemos ahora es, en el fondo, es una captura política, es decir, son empresas que están haciendo creer que si no tienen esas condiciones fiscales no van a poder operar o se van a perder la competitividad o se van a ir a otro sitio, que lo intenten. Esto poco que añadir, ¿eh? O sea, que a mí, sobre todo lo que decía ella, que me llama la atención, sobre todo que sean empresas que viven de lo público. Entonces, que es ahí donde el Estado es donde tiene más capacidad de corregir. Y lo de la competencia, a veces hablamos mucho de, es que esto va contra la competencia, tal. En España cualquier medida que se pone de ese estilo se aduce eso. Pero luego lo que ves es que los países que a veces catalogamos como más pro competitividad o internalización, o más capitalistas, como podría ser Estados Unidos. Estados Unidos es el primero que ahora ha sacado un paquete de ayudas que tiene que ver con la inflación y con la transición energética, y lo que ha puesto encima de la mesa es el que quiera acceder a este dinero tiene que tener estas condiciones, tiene que hacerlo aquí. O sea, cosa que va en contra de toda la dinámica de competitividad, etcétera, etcétera. Está diciendo claramente, si quieres este dinero que voy a poner encima de la mesa, que es un dinero muy grande, tienes que tener estas condiciones. Entonces, eso de lo de la competitividad nos lo saltábamos normalmente y no pasa nada. Se lo saltan todos los países y luego es como decías ahora, al final, o sea, el argumento de que no van a poder operar, o sea, no hay ninguna empresa que renuncie a operar y a vender. Por ejemplo, pensamos en empresas, pues lo que decías, Google, Apple, no sé qué, son empresas que van a renunciar a los consumidores que tienen en Europa, que son 500 millones de personas, la mayor parte de las rentas medias altas, o sea, de rentas medias más altas del mundo, con mayor capacidad de consumo. Es que es imposible, o sea, por mucho que les grabes, no van a perder esa oportunidad de negocio de decir, no, yo ya no opero en tu país porque me grabas. Es que eso no va es imposible que pase, porque no van a renunciar a ese mercado. O sea, lo que tenemos es al revés, es decir, es una ideología que no se sustenta, es decir, que no hay evidencias para esto. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces son empresas, tú lo decías también, que tienen un poder de mercado muy alto. Normalmente son empresas en sectores en los que hay un control del mercado por muy pocas empresas tan fuerte que prácticamente están imponiendo sus condiciones. Y esta es la realidad, es decir, que cuando nos hacen creer que se va a colapsar el país porque tal, porque no sé qué, si se suben los impuestos a las eléctricas, a la banca y tal, no sé qué, no, es que no es cierto, pero lo sería mucho menos en mercados más atomizados, más abiertos, en los que hubiera una competencia mucho más sana. Y esta idea de la competencia, del problema de la competitividad, choca en realidad con sectores en los que en realidad la mayor parte de las veces tenemos unas muy pocas empresas que están dominando todo el mercado
y activan rápido. Es decir, ¿por qué una empresa, si le suben los impuestos, lo traslada automáticamente al consumidor? Porque puede. ¿Por qué puede? Porque son pocas en el sector. Si tuvieran que estar viendo cómo ajustan los márgenes frente a otras, ahí sí que hablaríamos de una competitividad mucho más sana y una reacción menos automática. Pero como cada vez estamos estrechando el margen y teniendo mercados con un nivel de concentración más alta, cualquier efecto es mucho más automático. Y ese es el problema realmente, y no es de si suben o no bajan los impuestos. ¿Qué pasa con esos impuestos? Y no generar una competencia salvaje y sobre todo, que no nos hinchen la cabeza con ideas que no se sostienen realmente. Bueno, pues os voy a pedir un aplauso para Susana y para Shakin. Muchísimas gracias. Bueno, han salido, no nos vamos todavía, han salido temazos, ha salido la economía sumergida, ha salido la transición justa, no ha salido la guerra. Bueno, tenemos una sesión por la tarde, a ver. Reforma fiscal, riqueza extrema, pobreza extrema, bueno, fallos de mercado. Me quedo con un par de frases. Lo de la aceptabilidad social en torno a la fiscalidad, me parece que hay algo ahí que tiene que pasar, ¿no? Es delicado, y que la desigualdad no es inevitable. Nos vemos a las 3:30, ¿vale, gente? Echáis firmita, por favor, y nos vemos luego después de comer.